Con esta entrevista pretendo mostrar cómo era la educación hace unos 40 años. Nuestro entrevistado es José Francisco. Tiene 46 años y nació en 1971. Buenas noches, José Francisco. Buenas noches. ¿Con cuántos años comenzaste el colegio? Pues, si no recuerdo más, lo comencé con 4 años, aunque se comenzaba con 5, ya que yo, como cumplo el año en diciembre, entro con 4. ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en el Colegio Europa, el Colegio Público Europa, que también anteriormente se llamó Colegio Piloto Europa. Sí. ¿Cuántos años estudiaste en el colegio? Pues estudié un total de 9 años. Entré con 5, 4, que he dicho. Se hacían párvulos y luego se hacían 8 cursos, desde primero hasta octavo. ¿Cómo era el horario? Y el horario que teníamos era, entrábamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 1:30, nos íbamos a comer a nuestras casas y volvíamos a las 3 y volvíamos a salir a las 5. ¿Y las clases? ¿Cuántos alumnos estabais? En las clases había una media de 35, 40 alumnos y alumnas, es decir, tanto había niños como niñas. ¿Cuántas clases por curso teníais? Había 2, el A y el B. ¿Cuántas pistas en el colegio teníais? ¿Pista deportiva? Sí. Pues pista deportiva teníamos un total de 5. Teníamos 3 pistas de fútbol, fútbol sala, como se quiera llamar, y balonmano, y 2 pistas de minibásquet. Aparte teníamos un pabellón en el que se hacía gimnasia, también tenía las medidas para jugar balonmano dentro, y luego había una especie de recreo, es decir, de patio infantil, Sí. en el que había columpios, de estos que te puedes encontrar tú hoy en día Sí. en el parque. Había un sitio muy grande con muchos pájaros, una especie de pajarera. Había una fuente, había patos, había muchos animales. Entonces en tu colegio era muy importante los deportes, ¿no? Como te he dicho antes, había pistas de balonmano y sí es verdad que el Colegio Europa fue muy importante y pionero en balonmano en la provincia de Almería. Incluso compitieron en competiciones regionales y no sé si llegaron a competir en nacionales. ¿Recuerdas qué asignatura estaba? Pues, hombre, las asignaturas que se daban variaba según el curso, pero sí es verdad que te voy a decir aproximadamente las que tú, en mi caso, estarías dando. Estás en sexto, y yo en sexto creo recordar que daba lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, pretecnología, plástica, educación física y, cómo no, religión. ¿Y los libros te los daban o los compraron? No, por supuesto los libros no era como ahora que son gratuitos. Los libros había que comprarlos. Me acuerdo perfectamente de la lista de libros y material escolar, como mis padres pues se rascaban el bolsillo para comprar esos libros. Me acuerdo las tardes de ir a la papelería Colón, y no se puede hacer publicidad, pero como ya no existe esa papelería, la gente de mi época recordará perfectamente esa papelería. ¿Qué solías hacer en el recreo? Pues en el recreo hacíamos un poco de todo. Desde jugar fútbol, baloncesto, nos comíamos el bocata, unas veces era una especie de bollito blando con una onza de chocolate, otras veces era bocadillo, estaba también el fosquito, que era la estrella, Sí. todos los niños nos gustaban, y hacíamos un poco de todo. Jugamos pues desde el puño vaina, que era un juego un poco
que ahora no está aquí bien visto, hasta eran un poquito más bestias que hoy en día. El aviso mosca, que los niños pillaban muchos morrillazos, era distinto a hoy en día. ¿Y en casa qué comían normalmente? En casa, la comida, pues hombre, la alimentación básicamente era una dieta mediterránea, es decir, pues pasando desde las comidas de olla, como lentejas, habichuelas, cocido, fideos, berza, luego pues, por ejemplo, pues unos filetes, pescado, patatas fritas, verduras, ensalada. Era una comida, como te he dicho, muy variada. Y eso sí es verdad que la bebida, pues principalmente lo que había en mi casa era agua, se bebía agua. Y los días de fiesta quizá un poco, pues, se tiraba en la casa por la ventana y había Fanta limón, Fanta naranja. Después de clase, ¿tenías actividades extraescolares? No, yo en mi caso yo no tenía actividades extraescolares. De hecho, era una época en la que no todo el mundo tenía actividades extraescolares, no es como hoy en día. Principalmente lo que hacíamos después de clase, pues en invierno eran los deberes, nos juntábamos mejor en casa de algún amigo, a hacer algún trabajo de clase. Y sí es verdad que cuando ya los días eran más largos, pues salíamos a estar mucho en la calle. No había tanto vehículo, entonces pues paseábamos mucho en bicicleta, jugábamos a la pelota en medio de la calle, es decir, jugar en la calle. ¿Qué medio de transporte utilizabas para ir a clase? Pues yo en mi caso ninguno, porque estaba a 10 minutos del colegio. Pero sí había compañeros que venían desde Almería al Colegio Europa y venían en autocar. Había 4, 5 o 6 autocares que venían desde Almería, capital. Y generalmente, para todas las cosas, ¿cómo te desplazabais normalmente? ¿Cómo? ¿Cómo os desplazabais normalmente? ¿Cómo nos desplazábamos? Sí. Hombre, mi padre no tenía carnet, no tenía coche y nos desplazábamos en bus. Es decir, para bajar al centro, porque yo vivía en Torre Cárdenas, era el bus, o para ir a cualquier sitio, bus o taxi. ¿Cómo eran los profesores? Eran distintos como creo que son ahora, es decir, eran profesores un poco más distantes, un poco más rígidos en su forma de enseñar, aunque sí es verdad que en el colegio que yo estuve había un poco de todo, es decir, había de todos los tipos de profesores más cercanos, otros más rígidos y un poco más antipáticos, pero había de todo. Es decir, principalmente pienso que eran muy buenos profesores. ¿Hay algún profesor que recuerdes especialmente? Ahí me tengo que reír porque los niños eran bastante traviesos por aquello entonces, y no sé si se debería decir en la entrevista, pero a los niños pues le poníamos motes a los profesores. Sí, es verdad que se recuerda ahora con los años, lo recuerda con sus nombres y con los motes, ¿no? Teníamos a don Francisco Galera, que daba lengua o literatura, y le llamábamos el cateto. Luego estaba don Santiago, que le llamábamos el salibajo. Luego también en matemática teníamos a don José, me caía muy bien, ese profesor de matemáticas me encantaba, le llamábamos el mono. Y la verdad es que, bueno, a otros ya que quizás pues ahora mismo no me acuerdo de sus nombres ni no me llego a acordar de todos. ¿En los trabajos de clase utilizabais el internet? ¿Internet? ¿Eso qué es? En mi época, para hacer cualquier trabajo de clase, lo que se utilizaba era la enciclopedia. El que la tenía, porque no todo el mundo tenía enciclopedia, se compraban por poco a poco, es decir, era una época muy distinta ahora. Internet no existía para nada, es decir, que no existía Internet, entonces los trabajos eran pues
de investigación, de recortes de libros de otros, y a la biblioteca a pedir a lo mejor pues documentación de referente al trabajo. Es la forma de encontrar los informes que nos podían ayudar. ¿A qué jugabas con los amigos fuera de clase? Pues como te he dicho antes, fuera de clase jugábamos a un poco de todo. La vida era un poco, me gusta recordarlo un poco como más salvaje que hoy en día. Hoy estamos demasiado domesticados, demasiado, y nos falta, es decir, creo que nos falta educación y estamos demasiado domesticados, y antes éramos más salvajes, pero tenemos mayor educación. Y jugábamos un poco a todo. Desde, yo que sé, cualquier juego que tenga que ver con tener una pelota en la mano, baloncesto, fútbol, balonmano, balón prisionero, cualquier cosa, montar en bicicleta, carreras, todo lo que los niños puedan hacer, es decir, un montón de juegos, un montón, canica, la chapa, muchos juegos. Y en casa, al estar solo, veía televisión, jugaba videojuegos. Bueno, videojuegos no existían. Yo me acuerdo, creo que con 14 años, 13 años, la primera maquinita era una cosa así, que veía un ratón saltar y había que pillarlo, es decir, una cosa muy primitiva. No existía internet, no había ordenadores. La televisión, yo me acuerdo que en mis primeros años era en blanco y negro y había un canal. Y encima me parece recordar que empezaban a las 2 de la tarde con la carta de ajuste, y a las 8 o las 9 de la noche se acababa. Es decir, ni siquiera había televisión todo el día. Así que televisión prácticamente los niños no veíamos 2 dibujos animados. Si quieres te lo puedo nombrar: Mazinger Z y Heidi, y alguna serie como Starkey Hatch o El hombre de Harrison. ¿Qué fiestas solías celebrar con tu familia? Hombre, las fiestas más importantes que había en mi casa y que reunía a toda la familia, no solamente a mis padres, sino también a mis tíos, a mis primos, pues era pues principalmente Navidad. En Navidad pues es cuando te juntas con toda la familia, hacer una cena. La Navidad es lo que más se celebraba en familia. Aunque también es verdad que la comunión de todos, yo tengo muchos primos, no tengo hermanos, pero sí es verdad que tengo muchos primos, y la comunión o las bodas eran el sitio donde la familia siempre nos encontrábamos. Estupendo, José Francisco. Gracias por concederme estos minutos de tu tiempo. Bueno, gracias a ti, y cuando tú quieras volvemos a echar un rato. Adiós. Hasta luego.